carrera, oñemombaretéha ojehechakuaave hag̃ua inclusión, ñepyrũrãme upéicharamo jaguereko doble excepcionalidad entre las altas capacidades y las necesidades de apoyo. Ñaneñe'ẽhára este día licenciada Patricia Gabriela Salazar Benítez ha omotenondétava chupe hína licenciada Pamela Acuña. Ahuille Magali. Buenas tardes a todos y todas. Muy bienvenidos y bienvenidas a esta segunda y última jornada de Educar para Incluir, segunda edición. Iniciamos con la primera disertación, como acaba de mencionar justamente la compañera, ahora con el tema doble excepcionalidad entre las altas capacidades y las necesidades de apoyo. Nuestra excelentísima disertante, la licenciada Patricia Salazar, psicóloga clínica de nuestra casa de estudios. Así que más que privilegiados todos al tenerla hoy como disertante. Ella está especializada en altas capacidades, también en neuropsicología, se desempeña como psicóloga clínica, evaluadora y supervisora de evaluaciones neuropsicológicas en ICUMB. Es investigadora también ella en proyectos sobre identificación y atención del talento excepcional en Paraguay, incluyendo Mapa de Talentos 2.0, cuenta con experiencia docente, publicaciones científicas y reconocimientos nacionales por su producción investigativa. Muchísimas gracias, licenciada, por estar hoy, dar tu aporte, tu conocimiento y tu tiempo, que es tan valioso. Muchas gracias y adelante. Gracias por la introducción. Asimismo, yo llevo hace unos años ya dedicándome al área de las altas capacidades y sobre todo de la doble excepcionalidad. Como terapeuta es como una de las poblaciones principales con las cuales trabajo, ya sea desde la evaluación o desde el ámbito terapéutico clínico. Y dentro de los proyectos de investigación que estamos realizando también en el centro, que hay algunos que ya vamos por el tercer año más o menos de ejecución de proyectos, de algunos que todavía siguen en proceso, como lo es Mapa de Talentos. También he tenido la oportunidad de poder ir a diferentes departamentos del país a buscar a estos chicos que muestran un potencial, que están ahí escondiditos allá en ese colegio, que está allá súper escondidito, de súper escasos recursos, ¿verdad? Entonces, también he tenido la oportunidad de poder visualizar cómo se manifiesta este perfil en diferentes ámbitos, diferentes contextos, ¿verdad? Pero hoy particularmente vengo a hablarles de un tema que a mí particularmente me encanta, por eso es que estoy en la parte más de neuropsicología también, ¿verdad? Por esto de la doble excepcionalidad, que es un tema que muchas veces sabemos que existe, sabemos que está ahí, pero no es un tema en el cual típicamente se suele ahondar, ¿verdad? Es como otra vez, es un tema en donde no hay todavía mucho conocimiento, sobre todo acá en el país. Es una figura que sigue siendo muy novedosa, ¿verdad? De hecho, que las altas capacidades en sí son luego novedosas todavía, están en ese proceso de conocimiento, de ver cómo se interviene, ¿verdad? Estamos todavía en ese proceso y más aún todavía cuando estamos hablando de la doble excepcionalidad, ¿sí? Quiero comenzar primero con un casito, un ejemplo, ¿sí? Que es algo muy típico que solemos escuchar, sobre todo también acá en consultorio, ¿verdad? Y para que ver también qué opinan, qué es lo porque qué ideas se le vienen a la mente, ¿sí? Estamos planteando aquí el caso de una niña que se llama María, esto es un nombre ficticio, que está en tercer grado, ¿verdad? ¿Qué es lo que sabemos de esta niña? Que es una nena muy participativa, es muy curiosa, suele hacer muchas preguntas en todo momento. Estas preguntas suelen ser complejas, eso es lo que la profe puede notar, ¿verdad? Y también es como, es tan participativa que en cada clase, cada tema que se aborda, independientemente de la materia, suele aportar información, suele dar algún dato curioso, suele aportar algo adicional a lo que ya se está desarrollando en clase, ¿verdad? Destaca por su vocabulario y puede hablar horas, puede hablar muchísimo de aquello que le interesa. Siempre puede hablar un montón sobre y darte un montón de información sobre aquello que le interesa. Pero la profe nota que durante las explicaciones
parece que no está prestando atención, ¿verdad? Ella puede estar dibujando o puede estar jugando con cualquier objeto que tenga en el entorno, ya sea un lápiz, su cartuchera, está haciendo cualquier otra cosa mientras que la profesora está hablando, está explicando, está dando la clase. Pero cuando la profe le hace una pregunta sobre el contenido de la clase, ella responde correctamente, demostrando que ha podido absorber el contenido a pesar de que en apariencia no estaba prestando atención, ¿sí? Pero también la profe observa que se aburre muy rápido, que le distrae a sus compañeritos, ¿verdad? Que les molesta a sus compañeritos, como se aburre rápidamente, entonces se levanta, hace otras cosas, busca con quién hablar, busca con quién jugar, y eso altera un poco la dinámica de la clase, ¿verdad? La principal dificultad que nota la docente tiene que ver con las tareas escritas. La docente dice de que esta niña se frustra, no quiere escribir, trata de no hacerlo, intenta evitar por todas las maneras tener que copiar las tareas de la pizarra y con frecuencia no logra terminar las actividades dentro del horario de clase y tiene que llevar para completar en la casa. Cuando escuchamos sobre este caso, y ahí me gustaría dar pie también a que puedan opinar, ¿ustedes qué ideas se le vienen a la cabeza? ¿Cuáles son las primeras interpretaciones que hacemos con esta información sobre esta niña? ¿Alguien se anima a hacer algún comentario? También pueden escribir en el chat. Hago lectura licenciada de aquello que justamente estarían aportando por Facebook, ya Súper. que existe una doble transmisión. Sí. Mientras, si me permite, me gustaría dar una opinión. Claro. Justamente es inquieta, es hiperactiva, es charlatana, ¿verdad? Eh, esas son algunas observaciones que se suelen dar también sobre una María de tercer grado con esas características. Sí, así mismo, ¿verdad? Eso es justamente lo que queremos observar, que es lo primero que se nos queda cuando escuchamos este relato, ¿verdad? Porque es un caso muy típico, ¿verdad? Que suele llegar a consulta, no solamente tercer grado, a veces de grados más grandes también, ¿verdad? De grados más inferiores también, ¿verdad? O sea, más de menor escolaridad también. Pero sí, eso es lo que queremos llegar. ¿Cómo interpretaríamos entonces el perfil de María? ¿Verdad? ¿Estamos frente a una estudiante con altas capacidades o estamos frente a un estudiante con dificultades? ¿Frente a qué estamos? Pero esta pregunta es, si bien suele surgir de esta manera, no es la pregunta correcta, porque estamos diciendo o es una cosa o es la otra cosa, ¿verdad? Entonces, en realidad también pueden ser ambos, o sea, ella puede tener un potencial y también tener dificultades. Entonces, por eso vemos que hay fortalezas, por eso es una niña que puede hablar profundamente de temas de su interés, muestra mucha curiosidad, muestra mucha participación, que son sus fortalezas, muestra un buen vocabulario. Claramente, si te puede dar tanta información sobre un tema, tiene una muy buena memoria también, ¿verdad? Entonces, no es solamente fortalezas o dificultades, es donde tenemos que empezar a cambiar esa forma de pensar y de verlo como algo tan dicotómico, como muy o uno o lo otro, o blanco o negro, y reemplazar esa O por una I, ¿verdad? Es decir, hay fortalezas, pero también puede haber dificultades. ¿Y qué nos lleva igual estas dos áreas? Ambas nos van a llevar a necesidades de apoyo educativo. Tanto las fortalezas, o sea, si estamos hablando de altas capacidades, son estudiantes que tienen necesidades específicas de apoyo educativo. Y lo mismo también cuando estamos hablando de dificultades, ya sea de alguna neurodivergencia, ya sea de alguna dificultad en la motricidad, de alguna otra condición,
también requieren un apoyo educativo, ¿sí? Entonces, por eso muchas veces cuando nos enfocamos en tratar de pillar si es alta capacidad o es algún trastorno o algo más, ahí a veces nos perdemos en eso y no estamos ya dando las necesidades de apoyo cuando vemos que ambas áreas necesitan apoyo educativo, ¿sí? Ahora, ahí es donde me gustaría remarcar un poco esto, ¿verdad? Reconocer una dificultad no elimina a la alta capacidad. O sea, que a una niña le cueste escribir no quiere decir que no pueda hacer, no pueda tener altas capacidades, ¿verdad? O que le cueste permanecer quieta o que le cueste seguir instrucciones, no necesariamente anula la posibilidad de que exista un potencial de que probablemente sea altas capacidades, ¿verdad? Así como tampoco el hecho de que se confirme o de que sea más evidente el hecho de que exista una alta capacidad tampoco invalida de que pueda haber una necesidad de apoyo específico o alguna necesidad específica sobre alguna dificultad, ¿sí? Entonces, ¿por qué estamos hablando así de estas dos áreas, ¿verdad? Porque como les dije muchas veces, lo que solemos ver comúnmente es como que se quiere manejar o lo uno o lo otro. Pero cuando hablamos de una doble excepcionalidad, acá es donde vamos a entrar, ¿qué es lo que es la doble excepcionalidad, verdad? Estamos hablando de una condición en la cual coexisten, ¿sí? Coexisten tanto altas capacidades, es decir, hay una aptitud destacada en un área o en varias áreas, ¿sí? Puede ser un talento específico, como tal vez el caso de María, que vemos que verbalmente es donde más destaca, tal vez puede tener otras áreas de talento, también, ¿verdad? Múltiples áreas en las cuales se destaca. Por un lado, y por el otro puede tener necesidades de apoyo asociadas a alguna condición, alguna discapacidad o alguna dificultad específica, ¿sí? También es muy común, ¿verdad? Como la doble excepcionalidad es un tema muy poco abordado, que muchas veces todavía no hay mucha información al respecto, de que se piensa de que de la doble excepcionalidad solamente puede ser alta capacidad y trastorno del espectro autista, alta capacidad y déficit de atención y hiperactividad, o porque son como que los más conocidos, por así decirlo, ¿verdad? Pero en realidad es todo un conjunto de condiciones, como vemos aquí en la definición específicamente, ¿verdad? De que puede ser cualquier condición del desarrollo, discapacidad o dificultad que requiera una necesidad de apoyo específico para el aprendizaje, ¿sí? Por eso podemos decir de que no existe un perfil de doble excepcionalidad que sea único, ¿sí? No podemos encasillarles dentro de un molde. Incluso hoy en día, en muchos casos, existen más de dos elementos, o sea, existe alta capacidad y puede existir más de un trastorno, más de una dificultad. Puede ser una persona con una dificultad motriz y también con un déficit de atención y hiperactividad. Puede ser una persona con epilepsia y también una dislexia y alta capacidad también, ¿verdad? O sea, puede haber más de dos condiciones y en ese caso hoy en día se conoce esa figura como una multiexcepcionalidad o excepcionalidad múltiple, ¿sí? Que son casos también, o sea, si ya estamos hablando que la doble excepcionalidad es poco conocida, la multiexcepcionalidad también está menos conocida todavía. O sea, es algo que realmente no se habla mucho al respecto, pero es algo que existe, que lo vemos, ¿verdad? Y que justamente al haber más factores, más componentes, dificulta mucho más la identificación y también dificulta la intervención, ¿sí? Ahora, ¿cómo o sea, de qué manera se puede presentar esta doble excepcionalidad? Sí, como ven, es un espectro súper amplio. Acá tenemos un cuadro enorme, ¿verdad? De algunas de las maneras en las cuales se puede presentar ese perfil de doble excepcionalidad, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos acá, puede ser una alta capacidad con una discapacidad física. A veces las discapacidades físicas pueden ser visibles, otras veces invisibles. Podemos hablar de un problema auditivo, podemos estar hablando de un problema visual, de alguna enfermedad crónica, de alguna condición médica, ¿verdad? Que genere una discapacidad física. Entonces podría ser también, esa combinación ya es una doble excepcionalidad. También pueden haber, esto muchas veces genera como cierta confusión también, ¿verdad? Pero sí pueden coexistir altas capacidades y al mismo tiempo eh, una dificultad específica en el aprendizaje, ¿sí? Una diferencia específica en el aprendizaje. Cómo lo puede ser una dislexia, cómo lo puede ser una discalculia, cómo lo puede ser, o sea, en ese caso, también
A veces es como bastante difícil identificar alguno de los dos componentes cuando existen esta doble excepcionalidad, justamente porque cuando no estamos muy informados sobre este asunto puede sonar medio contradictorio, ¿verdad? Pero sí, puede ser un problema, podemos estar frente a un chico que tenga problemas para leer, que le cueste leer porque mezcla las letras, porque pierde la información muy rápido, pero sí maneja muchas ideas complejas, puede ser muy creativo al mismo tiempo y puede manifestar ese talento de otras maneras que no solamente son a través de la lectura, ¿verdad? Entonces, también pueden haber trastornos específicos del aprendizaje, ¿verdad? Una condición del neurodesarrollo, esto puede ser, como hablamos recién, ¿verdad? De trastorno del espectro autista, déficit de atención y hiperactividad, también puede ser epilepsia, también puede haber otras condiciones neurológicas, ¿sí? Que convivan con una alta capacidad, también es posible. También puede haber diferencias en el procesamiento sensorial, en el procesamiento sensoriomotor, ¿verdad? Estamos hablando de niños que tienen una alta sensibilidad sensorial o que tienen una apraxia, un trastorno de la coordinación motriz, ¿verdad? También puede haber desafíos de salud mental, estamos hablando de ansiedad, bipolaridad, depresión, o sea, acá es donde entra toda esa parte más psicopatológica, ¿verdad? Pero son todas estas combinaciones que se pueden presentar cuando estamos hablando de un perfil de doble excepcionalidad. Por eso hace rato dijimos de que no existe un perfil de doble excepcionalidad que sea único. No podemos encajarlo en un molde porque es la diversidad en la cual se puede presentar esta condición es bastante amplia, ¿sí? A ver. Ah, disculpen, se fue de mí. Ahí nos quedamos. Ahí está. Bueno, entonces por eso justamente es muy importante hacer una diferenciación entre algunos conceptos que muchas veces la cotidianidad solemos tratar como si fuera que son lo mismo, ¿sí? O sea, solemos englobar. Tenemos que diferenciar bien lo que es la capacidad de lo que es el rendimiento y del rendimiento de lo que es el funcionamiento cotidiano, ¿sí? Porque la capacidad tiene que ver con lo que el niño, la niña, puede comprender, puede razonar y puede aprender. O sea, esa es la cantidad de información que puede procesar, ¿sí? Ahora, el rendimiento es lo que se produce, o sea, es el producto que nosotros vemos en un contexto. O sea, si esa capacidad se puede plasmar en un examen, si se puede plasmar en una conversación, en un debate, si puede organizar sus ideas, si se puede organizar en el cuaderno, ¿verdad? Ese es el rendimiento, que es muchas veces esto visible que se califica, que se evalúa en los colegios, también el rendimiento es lo que se observa en los test, por ejemplo, de inteligencia, ¿verdad? Si bien obviamente la forma de medir es muy diferente, ¿verdad? Que un examen de colegio y un instrumento de inteligencia son muy diferentes, pero sí también implican rendimiento. O sea, por eso se observa mucho cuando se evalúan no solamente las puntuaciones, sino también todo lo que acompaña el desempeño del niño, es decir, cómo abordó la tarea. Siguió un proceso de resolución de problemas o abandonó rápidamente. Ahí es donde entra el rendimiento. Y después está el funcionamiento cotidiano, que acá es donde el factor principal o lo que tiene más peso son justamente las funciones ejecutivas, que tiene que ver con cómo organiza la información, cómo organiza su comportamiento para el logro de objetivos, la capacidad de regularse y de sostener el desempeño también, ¿verdad? O sea, ahí estamos diferenciando tres cosas que parecen que son lo mismo, pero no, ¿verdad? Cada componente, si bien son complementarios, son diferentes, ¿sí? Entonces, ¿por qué estamos haciendo esta diferenciación? Porque cuando estamos hablando de una doble excepcionalidad, muchas veces vemos la capacidad, pero no vemos, o sea, no vemos una buena capacidad, pero no vemos un buen rendimiento y no vemos un buen funcionamiento, ¿sí? Entonces, eso puede llegar a ocurrir y es justamente lo que suele generar esta confusión tanto para las docentes, para los padres, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante diferenciar esos conceptos porque son tres instancias en las cuales se manifiesta una habilidad, ¿sí? Entonces, acá es donde entramos en este concepto de la heterogeneidad,
¿sí? Un perfil, hablando de doble excepcionalidad, generalmente es asincrónico o disincrónico, como le solemos decir. O sea, suele tener un perfil en el cual hay áreas que están muy por arriba, hay áreas que están muy por debajo. O sea, vemos fortalezas muy marcadas y también vemos dificultades muy marcadas. Y también puede ser que existan áreas de su perfil cognitivo o de su funcionamiento ejecutivo que estén dentro del promedio, ¿sí? Y toda esa diversidad es parte de la misma persona, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Cuando estamos frente a esta heterogeneidad en el perfil o esta sincronía en un perfil cognitivo o en un perfil de funciones ejecutivas, entonces eh, esta brecha hace que entre las diferentes dimensiones muchas veces no sea visible el talento del niño, ¿verdad? Por esta dificultad, por estas áreas que están más por debajo, porque suelen acaparar las dificultades o suelen ser las que se pone el foco más en la dificultad, entonces no se puede visualizar ese potencial, ¿verdad? O a veces también la dificultad es tan alta que realmente ese potencial no se puede plasmar bien por esas dificultades, ¿verdad? Entonces, acá vemos un ejemplo, ¿sí? Vemos un perfil cognitivo donde vemos una comprensión verbal alta, una habilidad visoespacial promedio, vemos un razonamiento súper alto también, una memoria de trabajo baja en comparación con el resto con las demás áreas y una velocidad de procesamiento promedio, ¿sí? No quise entrar en números y demás porque eso ya es muy técnico, pero sí se puede ver gráficamente que hay una diferencia. Vemos así como piquitos, vamos de acá, acá, de acá, acá, o sea, como vemos muchos picos. Lo mismo con las funciones ejecutivas, vemos un control inhibitorio promedio bajo, vemos una capacidad de organización y planificación más baja, vemos una buena flexibilidad cognitiva, pero una baja coordinación motriz y una muy baja atención sostenida. O sea, vemos que es una persona aquí en este perfil que tiene claramente áreas de talento, pero que probablemente le va a dificultar esto, estas áreas que están en un menor rendimiento en este momento, ¿verdad? Son las que van a terminar opacando o van a terminar impidiendo que estas fortalezas se puedan expresar en su totalidad, sobre todo en contextos estructurados como lo son generalmente el ámbito educativo, ¿verdad? Y entonces, esta brecha que suele existir, esta disincronía, puede hacer muchas veces que el famoso coeficiente intelectual, ¿verdad? Que siempre es como una pregunta que nos traen acá al consultorio, ¿cuál es lo que es mi coeficiente intelectual, ¿verdad? También es como existe esta concepción común de que el coeficiente intelectual tiene que alcanzar cierto rango, cierto número. El coeficiente intelectual es un puntaje que globaliza 5 dimensiones de la inteligencia que son evaluadas a través de una escala de inteligencia, ¿verdad? Entonces, si yo tengo 5 dimensiones y una está muy por arriba y otra está muy por debajo, se terminan promediando hacia el centro en el CI, ¿sí? Y esto es una cuestión estadística, ¿verdad? Entonces, a veces, este potencial que yo lo puedo visualizar súper claro cuando lo observo por dimensión, no lo puedo visualizar con claridad tal vez en el CI o en el coeficiente intelectual, solamente en ese número aislado. Por eso siempre tenemos que tratar de comprender el perfil completo del niño y mirar todas las áreas, no solamente el coeficiente intelectual, ¿sí? Porque ahí se puede determinar mejor. Aquí en estos gráficos podemos ver bien qué áreas están por arriba y qué áreas están más por debajo. Entonces, eso nos permite también tener una mejor idea de cuáles son realmente las necesidades que tiene la persona de este perfil, ¿verdad? Entonces, es una característica. Esta disincronía hace muchas veces que no parezca un estudiante de altas capacidades. O sea, algo que solemos repetir mucho también es esto, no le veo, ¿verdad? No le veo como altas capacidades. Una experiencia que nos pasó muchísimo en Mapa de Talentos, por ejemplo, fue esto de que nos fuimos a trabajar con colegios, hicimos evaluaciones en todos los grados, corregimos las pruebas, entregamos los resultados y al entregar los resultados las profes o las directoras se quedaban así pasmadas porque decían, pero este chico no hace nada en el aula, nos decían, ¿verdad? Y su puntaje así un percentil 99 salía, ¿verdad? Entonces, había así como este shock
de por qué este chico yo no le suelo ver, no me imaginaba de este chico que pueda tener este desempeño, ¿verdad? Y esto muchas veces nos pasa porque en el aula se ve más la dificultad, ¿verdad? Entonces, puede ser que este chico comprenda conceptos complejos que uno lo sabe en la conversación que tiene con el chico, pero se atasca en tareas rutinarias. O sea, el organizar la mochila es algo que le cuesta un montón, ¿verdad? Puede tener un razonamiento lógico avanzado, pero sus notas pueden ser promedio o inclusive estar con un rendimiento bajo, ¿sí? Puede tener aplazos, necesitar profesora de apoyo. O sea, puede llegar a pasar también eso. También puede ser que tenga un hiperfoco en determinados intereses, o sea, que te pueda decir todos los países del mundo con todos sus capitales y ahora que fue el mundial era así, nombrarte todos los equipos de fútbol y toda la historia y los años y en qué año salió campeón, o sea, te podía decir todo eso, pero vos le preguntabas algo de ciencias naturales y no te podía decir, o sea, algo que dio ayer y no se acordaba, ¿verdad? Entonces, en la clase, ¿qué es lo que se ve? Una atención inestable, ¿verdad? En cualquier otra tarea que no sea de su interés. Eso es lo que se percibe, ¿sí? También puede tener ideas muy originales, ser muy creativo, tener unas salidas así de situaciones, ¿verdad? Que suelen sorprender, pero también dificultades para organizarse, o sea, dificultades para organizar las ideas. O sea, vos sabés que tiene una buena idea, pero cuando te quiere compartir esa idea, no tiene no tiene coherencia lógica en el sentido de no tiene una secuencia, ¿verdad? O sea, parece una buena idea, pero cuando te quiere ordenar no la puede organizar de manera que sea entendible o comprensible o de que pueda ser ejecutada esa idea, ¿sí? Puede aprender súper rápido, esto que vimos en el caso de María, ¿verdad? De que parece que no presta atención, pero le pregunta y sabe todo, pero también necesita apoyos específicos, capaz justo en matemática la profe ve que no está acertando, que no está cumpliendo con el proceso, y la profe ve que necesita un apoyo fuera del colegio, que necesita un tutor o que necesita clases de apoyo, y eso también puede ocurrir, puede que necesite apoyos específicos en materias específicas también, ¿verdad? Y eso no quita tampoco las otras características. Cuando existe este perfil, muchas veces genera esa confusión y por eso se da esta situación donde no parece que tenga altas capacidades, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puede verse la doble excepcionalidad en el aula? Se puede ver de diferentes maneras. Puede ser que las altas capacidades estén identificadas, o sea, que tenga un perfil como muy notable, o sea, que sea muy avanzado el chico, que razona muy bien, que maneja muy contenido muy profundo, ¿verdad? Pero eso también puede llegar a ser que tenga necesidades de apoyo que permanecen ocultas. Es decir, es inteligente, tiene algunas dificultades y pensamos que esa dificultad es porque no quiere nomás, porque es caprichoso, no quiere nomás hacer, no le gusta y si no le gusta no quiere hacer, si no le interesa no quiere hacer, ¿verdad? Entonces, estas dificultades se pueden interpretar como una falta de esfuerzo o de motivación y no como dificultades reales, ¿sí? Eso pasa muchísimo con el tema de la escritura, ¿verdad? Porque cuando hablamos de altas capacidades, solamente altas capacidades sin la doble excepcionalidad, a veces algunos chicos, algunos, recalco, solamente algunos, realmente no quieren escribir tanto porque es muy largo, es muy tedioso, hay que negociar, ¿verdad? O sea, como que tienen también algunos esas características, ¿verdad? Pero hay niños que tienen una doble excepcionalidad que implica un esfuerzo cognitivo adicional la tarea de escritura y le agota mentalmente y le frustra y le sobrecarga porque a pesar de que pone ese esfuerzo cognitivo para poder copiar toda la pizarra, no copia toda la pizarra y lo peor es que ya sabe, ya maneja todo el contenido que está en la pizarra y no ve la necesidad de copiar porque te puede recitar de memoria lo que está en la pizarra, pero tienes que copiar porque eso es parte del proceso, ¿verdad? Entonces, cuando las altas capacidades, y acá vemos esta balancita acá debajo, hay una predominancia de la alta capacidad, los desafíos muchas veces están ahí un poco más invisibilizados, o sea, cuesta más ver esas necesidades de apoyo específico, ¿sí? También puede darse otra situación en la cual se puede notar con claridad una necesidad de apoyo específica, pero el potencial queda fuera de foco. Esto pasa un montón, ¿verdad? Vamos a suponer que en el caso de María nos enfocamos en que se levanta y le molesta a los compañeros y nos olvidamos de que es una nena que te puede hablar de todos los planetas y los agujeros negros, o sea, que te puede hablar de física cuántica pero como em,
cómo no se comporta, no sigue las reglas, nos estamos enfocando en eso y no estamos viendo lo otro, ¿verdad? Entonces puede también llegar a pasar esto de que los desafíos están muy marcados y esto invisibiliza un poco el potencial, ¿verdad? Entonces la intervención se enfoca específicamente en aquello que no logra, en aquello que no puede hacer, ¿sí? Entonces el foco está puesto en el déficit y sus fortalezas quedan invisibilizadas. Otra cosa que puede llegar a ocurrir es de que ambas permanecen ocultas. O sea, es un niño que no genera tanto problema, pero tampoco destaca. Entonces, por ende, no se ve ni la dificultad y tampoco se puede ver bien ese potencial, ¿verdad? Su rendimiento puede parecer promedio, similar al de otros niños de su edad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las fortalezas están compensando sus dificultades y las dificultades reducen la expresión de su potencial. Entonces permanece bastante invisibilizado, oculto, generalmente como desapercibido dentro del aula, ¿verdad? También es una posibilidad. Ahora, volviendo a María, pensando nuevamente en ese caso, ¿qué elementos miraríamos de forma diferente? ¿Sí? Al principio nos hicimos esta pregunta, ¿es alta capacidad o tiene una necesidad de apoyo distinta, ¿verdad? Tiene una necesidad de apoyo más específica, dificultades específicas, ¿verdad? Em, Ahora que ya tenemos esta información, podemos mirar diferentes componentes, ya podemos mirar la fortaleza, podemos mirar qué barreras existen para la expresión de ese potencial que muestra de alguna manera en otros ámbitos, cuál es el nivel de esfuerzo que ella está invirtiendo, ¿verdad? Dentro de lo que es su capacidad, su rendimiento, su funcionamiento, ¿verdad? El contexto influye un montón. Hay niños que en la escuela son unos, en la casa son otros, ¿verdad? Entonces, en este sentido, también es muy importante evaluar el contexto, hablar con la familia, ver si hay profesionales que ya están acompañando al niño para que también dé su perspectiva y vamos juntando información sobre si este comportamiento se da en diferentes contextos o solamente en un lugar, ¿verdad? Porque eso también nos puede ayudar a determinar cuál es la necesidad que realmente tiene esta niña. Y también las discrepancias, esto que hablamos de que puede tener un perfil súper asincrónico, donde hay cosas que están muy elevadas y cosas que hay una dificultad real, ¿verdad? Entonces, teniendo en cuenta todo esto, lo importante es recordar que la conducta observable es solamente una parte, ¿sí?, del perfil. Es solamente una parte del perfil. Las calificaciones muchas veces son una parte nomás. No representan necesariamente toda la capacidad que tiene el niño, ¿verdad? Por eso hablamos de ampliar un poco la mirada, ¿sí? Para poder observar o sea, el perfil completo, ¿sí? El perfil completo de fortalezas y también ver los desafíos que están presentes en ese alumno y que de alguna manera están interfiriendo en su aprendizaje. Y acá es donde entra algo muy importante, que es el enmascaramiento, ¿sí? Recién hablábamos de las posibilidades, de qué puede pasar, ¿verdad? O la alta capacidad invisibiliza la necesidad de apoyo, o la necesidad de apoyo invisibiliza la alta capacidad, o las dos cosas permanecen ocultas, ¿verdad? Realmente cuando una excepcionalidad, porque hay que entender que la alta capacidad es una excepcionalidad también, es una excepcionalidad superior, o sea, un rendimiento superior por arriba de lo que se espera para la edad del niño, ¿verdad? Y la dificultad es un desempeño por debajo de lo que se espera para el rendimiento del niño, ¿verdad? Entonces ahí vemos un doble enmascaramiento, donde la capacidad compensa las dificultades, puede compensar las dificultades de ese niño y sostener un rendimiento aparentemente adecuado o esperable, ¿sí? Estamos hablando de un rendimiento regular de 4, de 5, inclusive de 3, ¿verdad? Regular. Y las dificultades pueden limitar, como dijimos hace rato, la expresión del potencial y muchas veces es lo que domina la mirada adulta, es decir, usualmente, cuando hay un problema de conducta, nos enfocamos en el problema de conducta y tratar de que ese problema de conducta mejore. Pero entonces nos damos cuenta de que el foco está justamente en lo que dijimos hace rato, en lo que no logra, en lo que no le sale, en lo que no puede hacer. Y eso hace que no podamos ver el panorama completo y no podamos ver ese potencial también, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el resultado de todo esto? Es que lo que nosotros vemos, el perfil que estamos viendo, puede no ser, no encajar dentro de lo que yo espero que sea un niño con altas capacidades y no encajar dentro de lo que yo espero que sea un niño con dificultades.
¿sí? Y por eso hablamos de un doble enmascaramiento, que justamente este es el componente que genera la dificultad tanto para la identificación, o sea, que es el primer paso que nos permite llegar a la intervención en niños con este perfil. ¿Qué pasa cuando las fortalezas ocultan las necesidades? El niño empieza a desarrollar estrategias compensatorias, ¿verdad? O sea, vemos, por ejemplo, niños que para concentrarse tienen que pincharse su piernita, por ejemplo, tiene que arañarse o pincharse la piernita, porque eso le ayuda a mantener el foco. Eso es una estrategia compensatoria. Tiene que tener una gomita en la muñeca para estar así jugando con ese, o un spinner o algún objeto sensorial, y eso le ayuda a mantener la atención, ¿verdad? Por un mayor tiempo. Entonces, eso son todas estrategias compensatorias, ¿sí? A veces también algunos niños tienen sus propias estrategias en su cuaderno, por ejemplo, no te va a escribir todo, pero empiezan a crear códigos. Códigos que le ayudan a poder, son disparadores para su memoria, que le ayudan a recuperar la información de lo dado en clase, ¿verdad? Entonces, eso también puede pasar. Puede mantener un rendimiento aceptable, o sea, regular, pero eso le cuesta un gran esfuerzo, como hablamos, un gran esfuerzo cognitivo. Eso pasa también a nivel socioemocional, cómo se observa un niño que en el colegio está aparentemente regular, pero llega a la casa y llega súper agotado, súper irritable, ya cuesta muchísimo que siga otras actividades. Si hay tarea para la casa, no quiere hacer en la casa, se da un montón de vueltas, y eso se puede ver porque ya en el colegio puso mucho esfuerzo cognitivo para mantener dentro del perfil esperado, ¿verdad? Entonces, cuando llega a la casa es otro niño. Entonces, eso también puede llegar a ocurrir. Las dificultades aparecen cuando aumenta la demanda. O sea, estamos hablando de si no es lo mismo para el nivel de exigencia, no es lo mismo para un niño de nivel inicial que para un niño de segundo ciclo. O sea, no, es obviamente lo mismo. Estamos hablando que el nivel inicial es un poquito más libre, si bien tiene que seguir reglas, es más lúdico, es más dinámico. Entonces, es diferente a un niño ya de segundo ciclo, donde ya tiene que seguir un esquema, ahí tiene que respetar los horarios, tiene que cambiar de materia, tiene que seguir determinadas expectativas de conducta que son mucho más exigentes que para un niño de nivel inicial. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces, tal vez los primeros años de escolarización nunca vimos ninguna dificultad, pero cuando estamos yendo para secundaria, ahí se empieza a notar de que le está costando muchísimo. Esa transición a veces de pasar del sexto al séptimo, a veces ahí es donde se puede notar muchísimo. O cuando pasamos de nivel inicial a nivel primaria, también ahí, en ese cambio de ciclo escolar, muchas veces, como la demanda es más alta, ahí se empiezan a observar mejor las dificultades porque claramente la exigencia es mayor, ¿verdad? Entonces ya no le alcanza sus recursos para seguir compensando y las dificultades se hacen más notorias, ¿sí? Entonces, esto muchas veces, cuando se compensan las dificultades, muchas veces, ¿qué pasa? Es que le va demasiado bien como para necesitar apoyo, como su rendimiento es regular, no genera problemas demasiado significativos, que más allá de lo que uno esperaría luego de un niño para su edad, entonces no se sospecha luego de que tal vez pudiera tener una necesidad de apoyo educativo específica, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando es al revés? ¿Qué pasa cuando las dificultades opacan las fortalezas o ocultan las fortalezas? Si estamos hablando de un niño que está en un nivel de regulación muy alta, obviamente eso va a reflejarse en un bajo desempeño porque no puede lo permanecer en el aula, necesita salir constantemente para regularse, no termina las tareas, ¿verdad? Esto lleva a problemas conductuales con los compañeritos, con la profe, dificultades en las funciones ejecutivas, ¿verdad? O sea, esto de que no puede controlar el impulso, le cuesta mucho adaptarse a los cambios, ese tipo de dificultades le cuesta concentrarse, le cuesta mantenerse en una tarea hasta finalizarla, ¿verdad? En ese sentido, también puede tener producciones incompletas, esto es de que te entrega el cuaderno incompleto, o sea, no llega a terminar la tarea o hace la tarea, pero es así, una letra ilegible, o sea, es una letra que no se comprende, hace todo ahí, va ahí, hace todo para terminar nomás ya, ¿verdad? Puede tener problemas de escritura, problemas en la lectura, ¿verdad? O puede haber una desregulación emocional, ¿sí? Eso ocurre mucho también dentro del aula a veces, de que está muy sensorialmente tal vez más sensible, entonces le empieza a molestar el ruido, ya se desborda, tenemos una crisis dentro del aula. Entonces, claramente esas situaciones ahí no vamos a ver
la fortaleza, ¿verdad? ¿Qué pasa? Todo esto que acabo de mencionar es lo primero que generalmente se observa, o sea, como son conductas que suelen ser disruptivas, es lo primero que se visibiliza, ¿verdad? Entonces suelen convertirse en lo primero, aunque lastimosamente a veces también es lo único que los adultos ven, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que podemos rescatar de todo esto, verdad? Puede haber fortalezas, pero esas fortalezas pueden convertirse en una forma de compensar una dificultad y eso nos lleva a que el niño tenga un rendimiento promedio, ¿sí? O por debajo inclusive, ¿sí? Entonces, un rendimiento promedio no necesariamente implica un perfil de capacidades cognitivas promedio. Sí, entonces eso es muy importante, por eso hicimos al principio esa diferenciación de capacidad versus rendimiento versus funcionamiento, porque no siempre lo que vemos en la nota refleja la capacidad real del niño, ¿sí? Ahí. Entonces, cuando hablamos en el título de entre las altas capacidades y las necesidades de apoyo, hablamos de esta dicotomía que se suele presentar, ¿verdad? O lo perciben como demasiado capaz, demasiado inteligente como para necesitar apoyo, o no tan demasiadas dificultades como para que se reconozca su talento, ¿sí? Entonces, el estudiante se queda atrapado entre estos discursos y no avanza por ningún lado, ¿sí? ¿Y por qué no avanza por ningún lado? Porque, ¿qué dijimos al principio? Las dos cosas necesitan apoyos específicos. Las dos cosas, la alta capacidad y cualquier otra condición que coexista con esa otra, con la alta capacidad. Ambas tienen necesidades de apoyo educativo, ¿sí? Entonces, hay dos errores que se suelen cometer en la respuesta educativa, pero la consecuencia es la misma, ¿verdad? El error uno es, primero vamos a resolver las dificultades y después vamos a potenciar sus capacidades. O sea, creemos que el niño tiene que lograr curarse más o menos primero, o sea, lograr regular todo su comportamiento, lograr cumplir todos los estándares conductuales, lograr cumplir todos los procesos primero antes de empezar a atender la alta capacidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa ahí? Las necesidades o los desafíos que el niño necesita se convierten en un premio por lograr regular algo que en realidad es una dificultad súper fuerte para él, porque si estamos hablando de niños más pequeños, sobre todo hay que entender que a nivel de neurodesarrollo luego todavía no hay un nivel de maduración como para esperar ciertos tipos de conducta, ¿verdad? Entonces, eso también lo tenemos que tener en cuenta y ese puede ser un error principal que se suele cometer, ¿verdad? Y el segundo error que se suele cometer es que pensamos que si tiene alta capacidad, él le tiene que ser fácil, no necesita. Si lees luego fácil, si ya sabe todo. No hace falta más hacer nada, si entiende todo. ¿Para qué? ¿Verdad? Entonces, a veces ahí alguna de las dos cosas estamos invisibilizando. ¿Cuál es el resultado de ambas cosas? Es que las necesidades educativas están parcialmente atendidas, ¿sí? Entonces, cuando ocurre eso, cuando una de las dos cosas nomás se atiende o una de las dos condiciones se desatiende, muchas veces eso dificulta muchísimo el proceso. O sea, yo estoy esperando que este chico mejore conductualmente para poder darle adecuaciones curriculares o para poder darle intervenciones orientadas a sus altas capacidades y el niño tarda muchísimo en mejorar porque necesita también para su alta capacidad. Entonces, retrasa o dificulta realmente el proceso de intervención cuando solamente se mira uno de los dos lados. Entonces, ¿a qué queremos llegar con todo esto? Que la necesidad, o sea, que la respuesta tiene que ser simultánea, es decir, se tiene que apoyar para reducir las barreras y se tiene que desafiar, brindar desafíos para desarrollar el potencial. Ambos se tienen que dar de forma simultánea. Tampoco, acá sí también me quiero detener un poquito en el sentido, no estamos idealizando tampoco de que sí o sí le tenemos que dar así cosas recontra avanzadas en todas las materias y al mismo tiempo hacer, no. Muchas veces una adecuación súper sencillita, así mínima, que metamos ahí, por ejemplo, o sea, si es un niño que le encanta leer, permitirle traer su Harry Potter, permitirle traer su Percy Jackson en el aula para cuando termina su tarea. Eso ya es una forma de enriquecimiento, por ejemplo, eso ya es una forma de darle algo extra orientado hacia sus intereses y que le permite, le desafía porque está haciendo algo, está haciendo una lectura, generalmente que cuando el interés es de la lectura suelen llevar lecturas que son más complejas para la edad, entonces suele ser, a veces esa pequeña intervención
suele generar un cambio, suele generar un impacto. Y después, dependiendo de la respuesta en eso, vamos viendo qué otras cosas vamos agregando para desarrollar ese potencial y también qué necesidades de apoyo tiene para reducir esas barreras que están dificultando su aprendizaje, ¿verdad? Pero sí, tenemos que observar ambos de forma simultánea para saber bien qué hacer con ambos, ¿sí? Entonces, acá es donde tenemos que pasar de la etiqueta a el perfil cognitivo, el perfil del niño, el perfil completo del niño, de su función ejecutiva también. Es decir, cambiar la pregunta en vez de decir qué le pasa, ¿de alta capacidad o de otra cosa? ¿Verdad? En vez de eso, tenemos que hacernos otro tipo de preguntas que nos permitan dar una respuesta más ajustada a ese niño. Por ejemplo, ¿cuáles son sus fortalezas? ¿Qué cosas le sale bien? ¿En qué cosas yo veo que tiene facilidad? ¿En qué cosas yo veo que por lo menos no tiene problema? ¿Verdad? O por lo menos acá está igual que su compañero, está yendo al mismo ritmo. O sea, ver cuáles son sus fortalezas. ¿Qué barreras hay? O sea, le cuesta mucho concentrarse, veo que el ruido le molesta, veo que se dispersa con la ventana, veo que necesita estar en movimiento. O sea, ¿cuáles son las barreras que encuentra este niño, ¿verdad? ¿Qué necesita para aprender y participar? ¿Qué necesita? Necesita una gomita en la silla, necesita tener un cuaderno de dibujo porque el dibujo le regula, pero me escucha perfecto y integra todito lo que yo estoy diciendo por más que no me está mirando. O sea, ¿qué necesita para aprender y para participar de desarrollo de la clase? ¿Qué necesita para seguir desarrollándose? Esas son las preguntas que van a cambiar la perspectiva, porque ya pasamos de una mirada dicotómica de esto o lo otro, o acá o allá, dónde para lo que voy a atender, a ver el panorama completo y con el panorama completo plantear soluciones más ajustadas también para este niño, ¿verdad? Entonces, ¿cómo responder desde la escuela? Es la pregunta, ¿verdad? Acá hay que nombrar nuestra normativa actual, tenemos la Ley de Educación Inclusiva y hay que entender que la Ley de Educación Inclusiva está todo esto, todo lo que acabamos de hablar está incluido dentro de la Ley de Educación Inclusiva, ¿verdad? O sea, las altas capacidades también figuran dentro de la Ley de Educación Inclusiva y ahí también entran todos estos trastornos del aprendizaje, o sea, están contempladas por la ley, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos específicamente de altas capacidades y doble excepcionalidad, ambas figuran en la reglamentación 376, ¿verdad? Que es bastante nueva, por así decirlo, ¿verdad? Que desde el año pasado contamos con esta reglamentación que también contempla la doble excepcionalidad y también, o sea, obviamente es específica luego para altas capacidades, pero también dentro mismo contempla lo que es la doble excepcionalidad. O sea, nuestra normativa permite de que se puedan hacer estas intervenciones de manera simultánea, porque así mismo lo dice en la reglamentación que se tienen que atender ambas necesidades. De forma, ambas necesidades se tienen que atender, ¿sí? Entonces, todo esto que estamos diciendo es bastante coherente con las herramientas que tenemos a nivel de normativa en nuestro país para poder hacer intervenciones también, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa la inclusión según esta normativa? ¿Sí? Esto implica brindar oportunidades de acceso, o sea, facilitar el acceso a la educación, facilitar el aprendizaje y la participación del niño en su proceso de aprendizaje, ¿sí? Esto tiene mucho que ver con identificar y minimizar las barreras del aprendizaje y maximizar los recursos de apoyo que necesita el niño, ¿sí? Ahora, esto es la forma de poder ejecutar esto es bastante amplia y siempre va a depender un montón también del niño, del perfil del niño, ¿verdad? Si ahora estamos con un caso súper ficticio, ¿verdad? Pero ahí también nos falta un montón de información. Pero ahí donde tenemos que, esas preguntas que nos hicimos hace rato nos permiten identificar estas áreas, ¿verdad? Si hay una necesidad de brindar algún apoyo específico que facilite el acceso a los contenidos, el acceso a la información, el acceso al aprendizaje en sí, ¿verdad? Algún proceso de aprendizaje, que eso ayude a asimilar los contenidos y que permita al niño también participar, ¿verdad? Entonces, la ley establece, ¿verdad? De que la detección temprana, o sea, es muy importante la detección temprana, la remoción de estas barreras, los apoyos, brindar los apoyos necesarios y realizar los ajustes razonables que sean oportunos para el caso, ¿sí? Para eso, la reglamentación cuenta, o sea, identifica estas barreras y las identifica como barreras arquitectónicas, comunicacionales, metodológicas, instrumentales, programáticas, actitudinales y tecnológicas. Esto es un tema que está súper bien detallado, ¿verdad? Dentro de la reglamentación. Yo les sugiero si pueden descarguenla porque está en internet, ¿verdad? Y está súper clarito ahí, tiene un montón de esquemas también que nos ayuda muchísimo a visualizar cuál es la dinámica, nos ayuda a visualizar bien cuáles son las herramientas con las cuales contamos, ¿verdad? Entonces eso nos permite también
ver la forma de intervenir, ¿verdad? Y algo que quiero, si bien es un tema súper amplio, solamente lo quiero abordar de manera acotada porque me parece súper importante lo que es el diseño universal del aprendizaje. O sea, eso es algo que está súper presente, ¿verdad? Que tiene que ver con esta estrategia, ¿verdad? Esta metodología que se utiliza para reducir esas barreras y para garantizar estos componentes que hablamos recién, ¿verdad? Garantizar la participación del niño, el aprendizaje y el éxito del estudiante, ¿verdad? Y que aborda esas dificultades que mencionamos, ¿verdad? El currículum también facilita la flexibilidad también del currículum, ¿verdad? A través de tres principios fundamentales que son los medios de representación, los medios de acción y expresión y los medios de compromiso también, ¿verdad? Como le dije, ese es un tema muy amplio, pero sí me parece súper importante porque ¿qué quieren decir estos tres puntos específicos, ¿verdad? O sea, ahí lo que me quiero enfocar súper bien, ¿verdad? El compromiso, es decir, ¿por qué aprender? O sea, hay que fijarnos en eso también, ¿por qué aprender, verdad? Esto implica ofrecer diferentes maneras de involucrarse y sostener la motivación al niño. Por eso muchas veces cuando sugerimos adecuaciones curriculares, siempre partimos de los intereses del niño. ¿Cómo se puede compaginar eso, verdad? Si bien tampoco no estamos diciendo que solamente tiene que hacer lo que le interesa, no estamos diciendo eso, estamos diciendo que funciona como un gancho. Estamos diciendo que funciona como un gancho y de que ayuda a que el niño ame aprender, o sea, que se relacione con el aprendizaje desde el interés, desde la motivación, desde lo que le interesa. Eso hace que su vínculo con el aprendizaje sea distinto, ¿verdad? Entonces, por eso también está este factor del compromiso. También la presentación, o sea, cómo accede el niño a la información. Y esto implica facilitarle, ofrecerle diferentes formas de presentar o comprender el contenido. Hablamos de que hay niños que pueden tener problemas auditivos, problemas visuales, ¿verdad? Entonces, le puedo presentar el contenido de diferentes maneras, con apoyo visual para algunos niños que tienen también trastornos del espectro autista, que generalmente visualmente es donde suelen integrar mejor la información, ¿verdad? Entonces, eso también, hacer estos ajustes facilita también de que pueda acceder a la información, ¿verdad? Y también, también, cómo demuestra lo que sabe. Lo tradicional es a través de los exámenes, trabajo práctico, proceso en el cuaderno, ¿verdad? Eso es lo tradicional, ¿verdad? Obviamente hay profes que también tienen estrategias distintas y hacen preguntas a través de diálogo, a través de presentaciones orales, o sea, diversifican más, ¿verdad? Pero es esto justamente de ofrecer diferentes formas de actuar, de producir y de comunicar el aprendizaje. Si tenemos un niño con una dislexia, que le cuesta un montón escribir, ¿verdad? O que le cuesta mucho, o sea, que le cuesta un montón crear una producción escrita, facilitarle otra forma en la que pueda demostrar lo que sabe a través de exposiciones orales, a través de presentaciones tecnológicas, a través de, o sea, darle esa facilidad de diversificar estos medios para que pueda también em, demostrar, ¿verdad? Lo que sabe que tal vez escapa un poco de lo comúnmente utilizado, pero que sí se nota una diferencia abismal en el rendimiento. Acordémonos de que hace rato hablamos, voy a repetir esto un montón de veces, ¿verdad? Pero hace rato hablamos de capacidad, rendimiento, ¿verdad? La diferencia. Estamos hablando, si ves un niño que tiene un bajo rendimiento y la razón por la que tiene un bajo rendimiento porque tiene que escribir cuando tiene una dislexia, pero yo le hago una prueba oral y su rendimiento sube un montón, ahí está expresando mucho mejor su capacidad cognitiva, porque ahí había una barrera. Y nosotros con este diseño universal de aprendizaje estamos disminuyendo esa barrera. ¿Con qué? Dándole una forma diferente de demostrar lo que sabe, ¿sí? Entonces, el DUA lo que hace es nos ayuda a reducir la necesidad de adaptaciones posteriores. Hay algunos niños que con estas intervenciones podemos ver cambios, es así, enormes, ¿verdad? Pero tampoco nos elimina la necesidad de ajustes individualizados. Capaz le hacemos en vez de tomarle la prueba escrita, le tomamos la prueba oral, pero tal vez igual necesita enriquecimiento curricular o tal vez igual necesita alguna otra adecuación específica, ¿verdad? Entonces, una cosa no elimina la otra, sino que son complementarias, ¿sí? Entonces, ya para ir cerrando un poco, la respuesta que esperamos, la respuesta educativa siempre tiene que ver con esta doble vía de intervenir ambas cosas, potenciar el talento y también apoyar las necesidades específicas y reducir las barreras, ¿verdad? Entonces, esperamos que la intervención sea en ambos sentidos, ¿sí?
Y para eso esperamos siempre partir de las fortalezas, o sea, de las áreas que vemos que hay un destaque, donde vemos un potencial, donde sí puede ser que ya esté identificado con claridad que existen altas capacidades intelectuales, entonces ahí brindar enriquecimiento, dar mayor profundidad y complejidad a los contenidos, permitir que avance un poco más en algún dominio específico, utilizar los intereses como puerta de entrada para el desarrollo de otros contenidos, tal vez, ¿verdad? Dar mayores posibilidades de utilizar la creatividad o utilizar una producción un poco más compleja, tal vez a través de aprendizaje basado en proyectos, ¿verdad? También eso puede ser, o a través de los agrupamientos flexibles también, ¿sí? Y apoyar a reducir las barreras sin reducir las expectativas. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces pensamos de que cuando existen barreras o cuando hay dificultades específicas, lo que necesitamos es disminuir la complejidad o hacer que sea más fácil. Y en realidad no tiene por qué ser más fácil necesariamente, ¿verdad? Muchas veces es mantener la expectativa sabiendo que tiene una buena capacidad cognitiva, pero reducir las barreras a través de apoyo visual, fragmentar las tareas, si son tareas muy complejas y es un niño que tiene dificultades para planificar, para organizar, por ejemplo, brindar herramientas de organización, permitir agendas visuales, por ejemplo, avisar el tiempo, darle tiempo diferenciado justamente para ejecución de tareas. Hay niños que tienen una velocidad de procesamiento más baja y tal vez requieren más tiempo para poder finalizar, es decir, tienen una buenísima comprensión, una comprensión más profunda, pero necesita más tiempo para poder expresarte la respuesta, ¿verdad? Entonces, eso también puede ser formas alternativas de respuesta, que es lo que hablamos recién, ¿verdad? Utilizar la tecnología como apoyo, como una forma de apoyo, brindar estrategias explícitas ya sea para recuperar su atención, para la regulación emocional, dar estrategias específicas y también ajustes ambientales, porque estamos hablando de que si estamos con un niño que tiene una doble excepcionalidad donde hay un TDAH, que tal vez recién descubierto, que está en un principio de tratamiento y el aula está lleno de carteles súper coloridos por todas partes, o sea, tenemos brillo purpurina por todos lados, claramente se va a distraer, o sea, es un ambiente demasiado estimulante para ese niño, ¿verdad? Claro, es hermoso, es espectacular, a todos los niños les encanta, pero sí es un ambiente muy sobreestimulante para ese niño en particular. Tal vez si lo ubicamos en un aula, en un espacio del aula donde no esté tan expuesto, porque si está en el fondo, claramente va a ver todo, ¿verdad? Como dijimos hace rato, ¿qué pasa si está cerca de la ventana? Le cambio de lugar. O sea, como que ir viendo esas estrategias para realizar los ajustes ambientales, ¿verdad? Entonces, a modo de repaso, ¿qué es lo que puede pasar? Con un mismo estudiante pueden haber dos respuestas. Puede haber una respuesta centrada en el déficit donde se reduce la cantidad y la complejidad de las tareas que tiene que hacer, se prioriza solamente lo que le cuesta, se retira el enriquecimiento curricular hasta que cumpla con las expectativas conductuales, ¿sí? Y se interpreta la inconsistencia como falta de esfuerzo y no como un desafío real, ¿verdad? Y también está el otro lado, o sea, que es el que estamos esperando, que es la respuesta a la doble excepcionalidad. ¿Cómo sería una respuesta a la doble excepcionalidad? Cuando se reduce la repetición innecesaria de los contenidos, o sea, el niño ya demostró que sabe, ya se generó un producto de esa demostración de que ya sabe, ya domina el indicador, entonces se pasa a la siguiente actividad, ¿verdad? Mantener la alta complejidad de las actividades, incorporar apoyos de organización, permitir formas alternativas de producción y también enriquecer desde intereses y desde fortalezas, ¿sí? Entonces, esas son dos formas distintas de responder. Una donde nos enfocamos en el déficit y otra donde nos enfocamos en ambas excepcionalidades. ¿Sí? Entonces, acá vienen esas preguntas nuevamente que debemos hacernos. Si nos queremos enfocar en la fortaleza, en identificar la fortaleza, tenemos que preguntarnos qué hace excepcionalmente bien, qué aprende rápidamente, qué despierta su interés, qué necesita, dónde necesita mayor desafío. Hay niños que tienen un perfil de talento específico, que no necesitan adecuaciones significativas o ajustes significativos en todas las materias. No hace falta, ¿sí? Entonces, eso, ¿verdad? También las barreras, que es qué le impide, ¿verdad? ¿Qué le impide en este momento demostrar ese potencial? ¿Qué tipo de apoyo necesita? ¿En dónde necesita apoyo? ¿Qué demanda un esfuerzo desproporcionado de parte de él y qué tipo de ajustes necesita? El plan tiene que responder a ambos lados, ¿sí? Y ya para cerrar, ¿qué haríamos entonces en el caso de María? ¿Qué vamos a hacer con María? Que hablamos al principio de ella, si queremos seguir esta intervención para una doble excepcionalidad.
Primero, lo que hacemos es incorporar sus intereses, le ofrecemos la elección de desafíos, ¿verdad? Que despierten su curiosidad, pero también anticipamos la tarea y variamos las actividades para sostener su participación y reducir también la frustración. Por otro lado, brindamos contenido de mayor profundidad y oportunidades para explorar la información de manera más compleja, pero también le presentamos esa misma información de diferentes vías, ya sea oral, visual, escrita, ¿sí? Y ahí estamos interviniendo ambas cosas, permitir producciones más complejas, más creativas, más abiertas, acorde a su potencial, pero también le damos diferentes formas de expresar lo aprendido, con diferentes tipos de recursos, a través de exposiciones, a través de esquemas visuales, a través de recursos digitales. Y enriquecemos, profundizamos, aumentamos la complejidad, evitando la repetición innecesaria. Eso ya tiene que ver con la parte curricular. Y ajustamos la cantidad, el tiempo, la secuencia y el formato cuando una barrera interfiera con el aprendizaje o la producción. Y de esa manera estamos haciendo ambas cosas, potenciar la alta capacidad y apoyar a reducir las barreras de la dificultad de la otra excepcionalidad, ¿sí? Ahí está. Entonces, para resumir y irnos con 3 ideas clave de esta charla, tenemos que saber que la alta capacidad puede existir con necesidades específicas de apoyo que tienen que ver con dificultades, que el enmascaramiento existe en la doble excepcionalidad, sí que las fortalezas y las dificultades pueden ocultarse mutuamente y que no hay que elegir qué lado hay que apoyar. No tenemos que elegir si vamos a apoyar la alta capacidad o la otra excepcionalidad, sino que se tienen que hacer ambas de manera simultánea, ¿sí? Y eso sería todo. Quedo a disposición si hay preguntas. Muchas gracias, licenciada. Un tema tan esperado, un tema por el cual están agradeciendo bastante por los distintos medios, ya que no se trata mucho y hay muchas personas que de las distintas esferas o ámbitos estaban esperando, tanto desde lo educativo, lo familiar, ¿sí? Y las mismas personas que necesitan comprender quizás porque lo están pasando, lo están viviendo o ya lo vivieron. Justamente una de las preguntas es cómo afectaría el diagnóstico tardío de las altas capacidades en un adulto. Sí, en los adultos, eso nos pasa muchísimo, es una duda que nos llega regularmente porque antes no existía, ¿no? Eso, antes no había, no era muy conocido, entonces no había evaluaciones y demás. Igual nosotros siempre recomendamos de que si hay sospechas, evalúense porque no es tarde. O sea, generalmente las altas capacidades encuentran igual su lado para expresarse de alguna manera, tal vez en el cole no, pero en una actividad extracurricular o en un emprendimiento o en una actividad distinta, en algún hobby. Tal vez, ¿verdad? Tal vez tiene como hobby la escritura o tal vez tenga otro tipo de actividades donde ahí se puede sentir más cómodo demostrando esa capacidad, ¿verdad? Entonces, igual a los adultos siempre les sugerimos evaluarse para su autoconocimiento, ¿verdad? Y para poder orientar mejor esas áreas de fortaleza. Sí, es cierto, ¿verdad? Lo que también siempre solemos decir es cuando el talento no es atendido, se pierde, solemos decir también, ¿verdad? Sobre todo cuando estamos hablando de personas de escasos recursos, donde no hay posibilidades, vamos a decir, de acudir a lugares, de contar con ciertos espacios que les permitan desarrollar ese talento, ¿verdad? Entonces, a veces ocurre también eso de que disminuye un poco, pero muchos adultos mantienen sus capacidades y lo expresan a través de otras áreas específicamente. Muchas gracias. Estamos sorteando las preguntas ya que son muchas y el tiempo es un poco limitado ya que se viene la siguiente disertación. Entonces, otra pregunta sería, ¿cómo se pueden diferenciar las características de una persona adulta con altas capacidades de aquellas que pueden confundirse con el TDAH o el espectro autista, especialmente cuando no existe un diagnóstico previo? Es una pregunta bastante compleja porque a diferenciar a ojo es muy difícil. Acabamos de hablar justamente del enmascaramiento. Sobre todo los adultos ya tienen estrategias compensatorias muy asentadas. O sea, como que ya encontraron la manera de lidiar con su dificultad, ¿verdad? Y ya saben, tienen sus propias estrategias y eso no quiere decir que les cueste. Con estrategias compensatorias le puede llegar a costar también determinadas áreas, ¿verdad? Entonces, es un poco difícil sin una exploración clínica poder decirte esto tenés que mirar, ¿verdad? O sea, como que darte un tip, por así decirlo, no sé si existe eso porque es bastante complejo, pero sí.
Usualmente cuando estamos frente a un adulto con esa duda solemos analizar toda la historia de su desarrollo, ¿verdad? O sea, solemos tratar de recordar cómo era en el colegio, cómo era con sus amistades, cómo pasó la niñez, cómo recuerda la adolescencia y ver cómo fue desarrollando esas habilidades donde hoy considera que tiene una dificultad y que le hace sospechar de alguna neurodivergencia específica, ¿verdad? Para ver si es una característica que siempre estuvo presente o una característica que empezó tal vez recién en la adolescencia, tal vez vino acompañado de un cuadro de ansiedad, ¿verdad? Tal vez vino acompañado de cuestiones de contextuales, familiares, que justo a partir de ahí empezó la dificultad. Entonces requiere de una exploración más profunda, ¿verdad? Para poder saber hacer una diferenciación clara, pero es como fijándonos principalmente si esas dificultades aparecieron desde algún punto específico o se estuvieron presentes en todo el desarrollo. Gracias, licenciada. Dos últimas preguntas y hay un pedido también, lo anticipo. Bueno, sería cuál es la diferencia entre el TDAH y las altas capacidades y si una persona con altas capacidades siempre tiene TDAH. No, realmente no es, no toda persona con altas capacidades tiene TDAH y no toda persona que tiene TDAH tiene altas capacidades. Pero sí hay personas que tienen las dos cosas, ¿sí? Cuando estamos hablando de esta doble excepcionalidad que suele pasar, ¿verdad? Del TDAH, no presta atención, pero sí absorbe todo el contenido. O sea, no requiere luego prestar tanta atención porque está corriendo por el aula, pero vos le preguntáis y sabe todo. Un niño que muchas veces no tiene altas capacidades, a veces no registra ninguna información del entorno porque no estaba prestando atención. Pero un niño que sí tiene la doble excepcionalidad muchas veces registra esa información, ¿verdad? También suele pasar este tema de los hiperfocos de que el niño con altas capacidades entra en estado de flow, o sea, entra sin un hiperfoco súper profundo en lo que le interesa y quiere saber todo lo que se le pueda cruzar más o menos de información sobre ese tema que le interesa, ¿verdad? Y está ahí, permanece ahí y no se quiere ni levantar ni para comer más o menos porque está así súper metido, súper profundo con ese tema y vos decís, ¿cómo lo que ahí se puede quedar horas? ¿Cómo lo que se puede quedar horas con su Lego, ¿verdad? Pero cuando es para hacer la tarea, cada 2 minutos se levanta, ¿verdad? Cada 1 minuto se levanta. Muchas veces ahí ese componente motivacional tiene un peso diferente cuando existe ese otro componente de la alta capacidad también, ¿verdad? Entonces, esas son algunas, solamente algunas de las diferencias, porque hay que también entender que hay grados de déficit de atención y hiperactividad y también hay niveles de altas capacidades. Entonces, depende cómo se presentan ambos, cómo se manifiestan también. Si estamos hablando de una superdotación alta, una superdotación excepcional, no va a ser lo mismo que una superdotación dentro del rango mínimo, por así decirlo, ¿verdad? Con el TDAH como tal, que también tiene niveles de severidad, ¿verdad? Entonces, depende mucho de eso, pero esas son algunas diferencias puntuales que te puedo decir en este momento. Muchas gracias. Y la última sería, ¿cómo influye el sesgo del género en la identificación del TDAH y las altas capacidades? Dice el comentario justamente, se sabe que en niñas suele pasar más desapercibido por el camuflaje social que habías mencionado, licenciada, el masking o enmascaramiento, Sí. y qué estrategias específicas existen para detectarlo a tiempo en ellas. Ujú. Sí, realmente sí, hay un sesgo de género, eso es algo que podemos ver siempre, ¿verdad? Tanto, sobre todo porque las nenas muchas veces son menos disruptivas que los varones, entonces sus dificultades suelen ser más internalizantes y suelen pasar desapercibidas, pasa ese doble enmascaramiento que vimos recién, de que se quedan promediadas como cualquier estudiante regular y recién en la adultez, cuando ya ya son más independientes, hacen sus propios procesos, están ya con un nivel de madurez distinto, ellas se dan cuenta de su dificultad y tratan de encontrar una respuesta y ahí generalmente es como se ve, ¿verdad? No pasa así en todos los casos, hay niñas que también son más internalizantes, ¿verdad? Pero sí hay un sesgo de género porque realmente nosotros mismos vemos acá en el centro como los que más vienen a evaluarse son niños y no niñas, ¿verdad? O sea, ese tipo de cosas suele ocurrir porque sí hay diferencias y lastimosamente también a nivel de investigación muchas veces muchos de los instrumentos están diseñados a partir de población masculina y no de población femenina, ¿verdad? O sea, ese tipo de cosas y existe, ¿verdad? Pero por suerte ya hay ya investigaciones, no es que tampoco estamos sin información, hay investigaciones que dan esas características también que nos permiten hacer una identificación un poco más precisa, ¿verdad? Y cómo solemos hacer esa diferenciación, porque el masking generalmente implica un nivel de desgaste. O sea,
tiene un costo. No es algo que vos podés hacer y puedes seguir normal con tu vida y tener el mismo nivel de energía que el resto del mundo. No, tiene un costo a nivel cognitivo y a nivel emocional. Y ahí esas manifestaciones, o sea, ese costo es lo que se suele visibilizar o se suele visualizar cuando se hace una evaluación en mujeres, por ejemplo, ¿verdad? O sea, esa es la parte que solemos tomar también como referencia a la hora de hacer una evaluación porque es diferente, como te digo, cómo termina su día después de un día laboral, cómo termina su día después de un compromiso social, cómo termina su día. Es muy diferente porque todo ese enmascaramiento conllevó a un nivel de desgaste tan elevado que después llegó a la casa y cayó rendida en el sofá, ¿verdad? O sea, ese tipo de cosas que es algo que solemos mirar también. Gracias, licenciada. Y lo último del pedido sería dónde podrían acceder a materiales, informaciones, todas aquellas personas interesadas están dejando comentarios de que justamente estaban esperando una disertación como esta sobre este tema, ¿verdad? Entonces, quieren más información, materiales, si usted le puede guiar en eso o donde justamente puedan contactarse con usted. Sí, bueno, ahí voy a volver a poner el PowerPoint porque ahí dejé mi correo, me pueden escribir también, ahí les paso hay varias páginas web sobre todo de doble excepcionalidad, ¿verdad? Hay algunas donde hay guías para padres, justamente hay guías para colegios también, ¿verdad? Una autora estadounidense que a mí me gusta mucho es Emily Morris, porque es una especialista en doble excepcionalidad que tiene un montón de recursos que nos ayudan mucho, sobre todo a ver hacer esta diferenciación, ¿verdad? De que cuál es la necesidad cuando solamente hay alta capacidad y cuando cómo es la intervención cuando hay una doble excepcionalidad o una multiexcepcionalidad, ¿verdad? Entonces voy a poner ahí mi correo, pero me pueden escribir sin problema y les paso por ahí algunos enlaces a estas páginas web donde pueden encontrar un montón de recursos que son gratuitos, que pueden descargar y es información actualizada y es información que realmente es muy, muy buena para introducirnos en este mundo de la doble excepcionalidad. Muchas gracias, licenciada. Tu casa de estudio está más que agradecida. Así también todos y todas las interesadas y todos los interesados que están justamente asistiendo desde los distintos medios, desde el Facebook, desde este encuentro aquí por Meet también. Así que muchísimas gracias. Espero que nos encontremos en la tercera edición de Educar para Incluir y muchísimas gracias de parte de todos los organizadores, de parte de la carrera de Psicología de la Facultad de Filosofía UNA y les invitamos a todos los que están asistiendo y participando que lo sigan haciendo. Continuamos hasta las 19 horas. Muchas gracias, licenciada. Muchas gracias a todos los participantes. Muchas gracias a ustedes.